Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañáis. En primer lugar, pediros disculpas por el retraso. Hemos tenido unos problemas técnicos que hemos tenido que solucionar ahora a última hora y de aquí que hayamos empezado, bueno, casi 15 minutos más tarde. De verdad, disculpad por la tardanza. Pero bueno, ahora ya estamos funcionando, debe estar todo correctamente. Disculpad también por adelantado si tenemos algún problema de audio o alguna interferencia que pueda haber, que es los problemas que hemos tenido con los que hemos tenido que trabajar estos minutos. Y nada, igualmente, como siempre, deciros que cualquier duda, cualquier cosa que pueda surgir, que quede pendiente, que se pierda por el camino, pues nos podéis dejar pregunta en el chat o bien os podéis escribir a info@igualia.com, donde estaremos encantadas de responder a vuestras preguntas. Muchas gracias por acompañarnos otra vez. Muy buenas tardes y bienvenidas al webinar de Igualia de hoy sobre los planes de movilidad, el nuevo reto normativo de las empresas. Pues la idea de este webinar, como bien sabéis, con la publicación del Real Decreto 7/2026, aunque es algo que viene de más atrás, pero bueno, queríamos contar con voces con experiencia y con voces expertas que nos hablaran un poco de este nuevo reto y esta nueva obligación, cómo nos va a afectar, ¿no? Y cómo pueden las empresas empezar a gestionar este tipo de temas. Vamos a contar de manera en diferido, porque tristemente no nos ha podido acompañar en directo a última hora, con una pequeña presentación de Cristina Maestre. Y a continuación, pues para ello tenemos a Rodrigo Hernando. Muchas gracias, Rodrigo, por acompañarnos, que es A quien nos vosotros. va a poner todo el contexto y quien nos va a explicar, estoy segura que perfectamente, cómo podemos atacar este tema y cuáles son los siguientes pasos que tenemos que seguir a este respecto. Así que os voy a dejar con esa pequeña introducción en diferido de Cristina y nada, y agradecerle también a ella que haya podido encontrar el tiempo para mandarnos esta pequeña introducción. Buenas tardes, gracias a quienes nos acompañáis hoy. Mi introducción va a ser breve, teniendo en cuenta que hoy nos acompañan personas que saben mucho más que yo de movilidad, así que no quiero extenderme mucho. Cuando hablamos de planes de movilidad, siempre solemos abordarlo pues, como de manera técnica, ¿no? Vinculando esa movilidad al transporte, evidentemente, y también a veces a la sostenibilidad, por ejemplo. Hace poco comentaba con un compañero que cuando se empezó a hablar de este tipo de planes, de los planes de movilidad, pues prácticamente se reducían en saber cómo se organizaban las plazas de aparcamiento de un edificio de empresa o en qué alternativa se podía tener al vehículo privado. Sin embargo, obviamente viniendo desde donde venimos, del trabajo que hacemos, yo creo que precisamente cuando analizamos cómo funcionan realmente las organizaciones, lo que descubrimos es que la movilidad condiciona algo que es mucho más profundo, que va más allá de lo que es pues, la infraestructura o ese vehículo, y es precisamente el quién puede acceder al puesto de trabajo, quién puede mantenerse en dicho puesto de trabajo y en qué condiciones lo hacen. En el ámbito de la igualdad, en Igualia, estamos acostumbradas a analizar en los planes de igualdad todo lo que es proceso de selección, proceso de promoción, retribución, todas esas áreas que al final pues el Real Decreto 901 nos obliga a analizar y muy delimitadamente nos dice cómo hacer. Sin embargo, muy rara vez actualmente analizamos algo que vaya más allá del trabajo, como puede ser el cómo las personas llegan al trabajo, cómo acuden a ese trabajo. Y es curioso porque cuando yo empecé a trabajar planes de igualdad aquí en Igualia, el área de movilidad era un área que sí que trabajábamos desde Igualia, quizá porque pues, en nuestra empresa tenemos un bagaje, un histórico que nos conecta de manera colateral con tráfico, pero sea por lo que fuere, ese área de movilidad sí que existía, sí que existió en nuestros planes hasta que apareció la regulación del 901/2020 y en ese momento en el que aparece esa regulación, pues desaparece el área de movilidad de nuestros planes de igualdad, y creo que rara vez lo he visto en ningún otro plan, ya sea nuestro, ya sea en cualquier otro.
Sin embargo, si analizamos las desigualdades, muchas veces empiezan precisamente ahí, empiezan en cómo llegan las personas al trabajo, en si las personas pueden llegar al trabajo. Pues difícilmente vamos a poder abordar todas las desigualdades que se dan dentro del puesto de trabajo cuando directamente la persona no puede llegar a él. La problemática mayor, además de estos casos, es que las decisiones que se toman en materia de movilidad o las decisiones que directamente no se toman no son explícitamente discriminatorias, pero sí que van generando esas dinámicas o se mantienen, perpetúan esas dinámicas que producen efectos desproporcionados sobre determinados colectivos. Solemos, por ejemplo, podemos pensar en cuántos horarios de trabajo son incompatibles con el transporte público o de qué manera estamos exigiendo de manera implícita que las personas trabajadoras dispongan de vehículo propio para poder acceder al puesto de trabajo, o cuando exigimos, por ejemplo, desplazamientos largos, obviamente van a afectar de forma diferente a quienes tienen o quienes no tienen responsabilidades de cuidado. Y estas decisiones que son, o que queremos pensar que son neutras, inevitablemente van a tener un impacto totalmente desigual en diferentes personas con diferentes necesidades. Por eso no podemos hablar de planes de movilidad solamente enfocándolos desde una sostenibilidad o incluso, obviamente, enfocándolos desde el cumplimiento normativo. Cuando hablamos de planes de movilidad, cuando Igualia decide hacer un webinar sobre planes de movilidad, es porque queremos hablar de cómo las empresas están organizando ese acceso y esas condiciones de trabajo, muchas veces sin ser plenamente conscientes de las implicaciones que pueden tener. Y es precisamente en este contexto en el que se sitúa este nuevo Real Decreto, el 7/2026, en el que más allá del contenido concreto, lo relevante realmente es el cambio de enfoque que introducen los planes de movilidad, donde ya dejan de ser pues esa iniciativa voluntaria para convertirse en una obligación dentro de todo el sistema de cumplimiento de la empresa. Y eso implica también cambiar la naturaleza de los planes. Ya no estaríamos ante una buena práctica, sino ante una herramienta que me va a obligar a revisar la organización interna. Y esto tiene una consecuencia muy importante porque tradicionalmente hemos entendido el desplazamiento al puesto de trabajo como una cuestión individual en el que cada persona pues resolvía por su cuenta cómo llegar en función de sus recursos y de su situación personal. Y ahora ya no, ahora la empresa pues debe analizar, debe gestionar y en el caso en el que toque pues debe corregir lo que deba corregirse. Porque precisamente en ese análisis pues a lo mejor de pronto la empresa va a descubrir que esos horarios rígidos que les iban tan bien a su lógica interna pues son totalmente incompatibles con la realidad del transporte público. Pero también en materia específicamente de igualdad y no discriminación, pues a lo mejor también vemos que hay personas trabajadoras con responsabilidades de cuidado o que directamente no tienen acceso a un vehículo propio o que viven en zonas que tienen menos conexiones de transporte público, lo que les va a suponer una desventaja estructural. Pero también obviamente tenemos situaciones que afectan a prevención de riesgos laborales. Los desplazamientos no forman parte de una realidad externa al trabajo, sino que forman parte del trabajo. Los accidentes sin itinere, las fatigas asociadas a los trayectos largos, el estrés de los desplazamientos complejos van a tener un impacto directo en la salud de la persona. Si tenemos todo eso en cuenta, no podemos dejar que el plan de movilidad se aborde desde un enfoque que sea puramente formalista. O sea, al final, si nos centramos únicamente en el cumplimiento legal, pues tendremos un documento muy bonito que no introducirá ningún tipo de cambio real. Y la idea, pues, no es esa, ¿no? La idea es que si analizamos precisamente el cómo se desplaza la plantilla, será para ver quién tiene más dificultad, por qué las tiene, qué elementos de nuestro modelo, de lo que podemos hacer como empresa, está generando o perpetuando esas dificultades, y a partir de ahí ya las medidas dejan de ser accesorias. Ahí vamos a poder revisar pues, si podemos revisar horarios, si podemos adaptar modelos de trabajo, si podemos incorporar flexibilidad, si podemos replantearnos la presencialidad o incluso podemos reconsiderar la localización geográfica física de algunos de los puestos de trabajo. Quizá la idea es que el documento del plan de igualdad no sea solo un documento para el cumplimiento, sino que sea una herramienta de gestión, una herramienta que me vaya a permitir anticipar riesgos, pero también que me mejore las condiciones de trabajo y, por tanto, que me mejore la eficiencia de mi organización. La idea, por tanto, de este webinar pues, es entender que el plan de movilidad o este nuevo Real Decreto no es que me introduzca solo una nueva obligación legal, que también,
sino que nos plantea una oportunidad para revisar el modelo organizativo, para identificar desigualdades que hasta ahora a lo mejor eran invisibles y tomar decisiones que tengan un impacto de verdad, un impacto real en la organización de mi empresa, en la efectividad y en la productividad de mi empresa, que al final pues también es importante. Para cerrar, la idea con la que me gustaría que os quedarais de esta jornada, pues que el plan de movilidad no debe reflejar solamente cómo se mueve mi plantilla, sino que debe reflejar cómo se mueve y cómo se quiere mover mi empresa. Muchas gracias y espero que disfrutéis del resto de la jornada. Bueno, una vez más, gracias a Cristina por dedicar este pequeño tiempo para hacernos esta grabación tras no poder asistir en directo con nosotras. Así que, pues nada, igualmente también para todas las personas que asistís al webinar, a lo mejor algunas ya las sabéis, pero para las que no, sabéis que el webinar es grabado y que más adelante se puede ver en el canal de YouTube de Igualia. Por lo tanto, podréis volver a ver la intervención tanto de Cristina como de Rodrigo, que será la que vaya a continuación. Y también subiremos la parte de Estefanía, que lamentablemente tampoco ha podido acompañarnos hoy, pero que podréis tener disponible a posteriori, ya sea porque os tengáis que marchar antes del webinar, de que el webinar finalice, o bien porque bueno, pues que queráis ampliar la información. Y nada más, para no alargarme mucho más, voy a pasar a presentar a Rodrigo para que, bueno, pues para que ya nos baje toda esta idea del plan de movilidad, nos ponga en contexto y nos dé las herramientas para poner en marcha pues todas las medidas que tengamos que poner en la empresa. Gracias, Rodrigo. A vosotros. Confírmame antes, por favor, Inma, que se visualiza bien lo que comparto y que se me escuche bien. Perfecto, yo te escucho muy bien y se ve la pantalla. Perfecto, pues venga, vamos con ello. Eh, yo vengo a explicar un poco en general para contextualizar lo que es la obligación fundamental de los planes de movilidad sostenible al trabajo, que es lo que vamos a ver en el grueso de la jornada de hoy. Pero quiero también un poco contextualizar y hablar de la propia ley de movilidad sostenible, que es la Ley 9 de 2025, se publicó a finales del año pasado y establecía esta obligación de disponer de los planes de movilidad a un número concreto, estableció un baremo, digamos, para esta obligatoriedad para centros de trabajo de más de 200 trabajadores o 100 por turno y marcaba un horizonte temporal de diciembre de 2027, 2 años desde la entrada en vigor. ¿Por qué ahora ha cambiado la situación? Pues por la urgencia que establece una modificación normativa que se hizo hace pues, un mes, me parece que fue, no, creo que no llega, con el Real Decreto Ley 7/2026 sobre medidas para mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio. Una de esas medidas que estableció el Gobierno fue decir que los planes de movilidad sostenible tienen que estar disponibles antes de final de este año, no de 2027. Entonces esto nos cambia bastante el tema porque la urgencia ya no es la misma. El tener 1 año y 8 meses a tener pues los escasos 8 meses que tenemos ahora no llega, pues cambia bastante para aquellas empresas que están obligadas. Por eso, pues desde Igualia se pensó en realizar este webinar y vamos a, como digo, contextualizar un poco la ley, qué es lo que quiere hacer, cómo lo pretende hacer y entraremos en detalle en el apartado de los planes de movilidad sostenible al trabajo, ¿vale? Esto es un poco el índice que vamos a seguir y vamos a entrar sin más en lo que es una introducción de esta norma y el contexto, ¿no? El propósito de esta ley 9 de 2025. Surge como una respuesta a los compromisos adquiridos para avanzar en la descarbonización, perdón, de la economía. Se alinea con marcos de referencia donde estamos establecidos, que son en la Unión Europea, como el Pacto Verde Europeo, el Plan Nacional Integrado de la Energía y Clima, y establece una hoja de ruta para alcanzar la neutralidad climática en 2050. Eh, no queda nada para eso y hay que hacer muchos cambios para conseguir este objetivo. Uno de ellos, pues, estas mejoras que se pretenden con los planes de movilidad sostenible. Ahora veremos.
La norma instrumentaliza una de las transformaciones más críticas para cumplir con dichos objetivos porque entra en un sector, que es el de transporte, que es crítico para conseguir esta descarbonización y esta neutralidad climática. Eh, la necesidad de esta ley está justificada una serie de argumentos estratégicos que reflejan la urgencia de actuar sobre este sector del transporte que acabo de comentar. Por estos cuatro motivos que marcamos aquí: el elevado impacto climático. El transporte es responsable de una cuarta parte de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea y es un sector con avances muy lentos en este punto de la descarbonización, comparado con otros ámbitos económicos. Una crisis de salud pública. La contaminación, está constatado, la contaminación atmosférica derivada de este transporte tiene un impacto directo grave sobre la salud. La Agencia Europea de Medio Ambiente cifra en unas 20.000 las muertes prematuras anuales en España asociadas a la mala calidad del aire en entornos fundamentalmente urbanos. Son cifras a tener muy en cuenta. Es por una recomendación institucional también. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal recomendó en 2019 ya la creación de una ley de movilidad que estableciera criterios homogéneos para la inversión y planificación en infraestructuras. Explicaremos esto más adelante. Y la alineación con estrategias nacionales vinculado a la modernización del país a un modelo de movilidad más sostenible. Esta justificación multifactorial subraya la necesidad de que un marco regulatorio integral vaya más allá de la mera gestión de infraestructuras para centrarse en los servicios, en las personas y en el medio ambiente. Perdonad que paso antes de tiempo la, la diapositiva. Eh, la norma trasciende el concepto tradicional de transporte para reconocer la movilidad como un derecho ciudadano. Ese es el cambio fundamental, la base principal de la ley y lo que luego justifica todas las medidas que se toman. ¿Vale? Habla de que los poderes públicos deben garantizar situando a la persona en el centro del sistema y entendiendo la movilidad como un vector de cohesión social y territorial. Este concepto es el que debemos tener muy presente, ¿vale? En todas las obligaciones que vamos a ver, en todos los puntos que vamos a explicar de la ley. Vamos a continuación a ver el objeto y los principios que definen el espíritu y la dirección de esta norma. Vamos con esto, pues, a ver exactamente lo que pide para ver luego cómo pide hacerlo, con qué instrumentos y qué medidas pretende que se tomen. Em, es crucial, como digo, analizar el objeto, la finalidad y los principios rectores de esta ley 9 de 2025. Quedémonos con ella porque es la que marca las obligaciones, no el Real Decreto Ley. Es la ley la que marca todo. Estos elementos definen el espíritu de la norma y orientan la interpretación y aplicación de todas las obligaciones y medidas que establece, configurando o pretendiendo al menos un nuevo paradigma para la movilidad en España. El artículo 1, que es el que establece este objeto, marca como misión central de la ley unos objetivos clave, ¿no? Que son, básicamente, hay alguno más, pero podemos resumirlos en estos cuatro que marcamos aquí. Crear las condiciones necesarias para un sistema de movilidad sostenible, justo e inclusivo para toda la ciudadanía y las entidades públicas y privadas. Aquí, ojo con esto, porque en alguna ocasión me he encontrado con preguntas que, bueno, esto aplica solo al sector público. No, no, también aplica a entidades privadas. Cohesión, utilizar la movilidad como una herramienta para fomentar la cohesión social y territorial, garantizando el acceso a oportunidades independientemente del lugar de residencia. Esto hila un poco también con lo que me comentaba Cristina antes de, bueno, el que disponga de coche o no me da derecho o opción a optar a un puesto de trabajo, en fin, busca garantizar este acceso de oportunidades, esta igualdad al menos. Em, Objetivo de economía también, contribuir a un desarrollo económico resiliente, modernizado y en un sector, como hemos dicho, estratégico, que es el transporte para la competitividad del país. Y también como último objetivo la descarbonización medible, alcanzando objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire en línea con los compromisos climáticos y de salud pública que hemos mencionado ya. Derecho a la movilidad sostenible es, como veis, lo establece como un derecho fundamental para las personas, poniendo a la persona en el centro y reconociendo, como dice este artículo 4, el derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a disfrutar de un sistema de movilidad sostenible y justo. Es muy importante, como digo, este enfoque humanista que tiene un poco la ley. Eleva
a la movilidad a categoría de derecho colectivo. Las administraciones públicas tienen la responsabilidad aquí de facilitar su ejercicio, prestando especial atención a los supuestos de movilidad cotidiana, el transporte al trabajo, a los estudios, etcétera. Este matiz es fundamental, también desde la óptica de seguridad y salud, porque vincula este derecho a la movilidad con los desplazamientos diarios, como digo, al trabajo, por ejemplo, impactando directamente en la gestión de la seguridad in itinere, es decir, el, eh, traslado al puesto de trabajo. Es esa definición concreta de este concepto. Y este derecho no se limita al acceso al transporte, sino que exige un sistema de movilidad integral que sea eficaz y seguro, asequible y accesible para todas las personas, lo hemos comentado ya, y socialmente inclusivo y respetuoso con el medio ambiente y la salud. Y establece una jerarquía, hay aquí una pirámide invertida que veremos más adelante porque es una jerarquía que tiene que estar presente siempre en todas las medidas que se establezcan al respecto, priorizando primero la movilidad activa, peatonal y ciclista o vehículos de movilidad personal y el transporte público colectivo sobre el uso de vehículo privado motorizado. Como digo, estas medidas tienen que estar siempre presentes en todo lo que planteemos como medida para ejecutar un plan de movilidad sostenible al trabajo que veremos más adelante, ¿vale? Como última opción, ahí vemos que es el vehículo privado, priorizando los de bajas emisiones, electrificación del transporte, que veremos que es algo que también pretende la norma y veremos luego cómo pretende llegar a esta electrificación. ¿Cuáles son los principios rectores de la ley? Pues son 11 concretamente que deben guiar la actuación de las administraciones públicas siempre. Seguridad integral. Habla de aquí de seguridad vial y operacional, sanitaria, protección contra actos ilícitos y la ciberseguridad del sistema. Cohesión social y territorial. Planificación centrada en la ciudadanía para garantizar la equidad en el acceso independientemente de la residencia, priorizando zonas despobladas. Está tan mencionada España vaciada y que muchas veces no se hace mucho por llenar. Perspectivas de género, igualdad de trato y no discriminación. Vemos que es un principio específico rector de la ley y recogido expresamente en ella. La prevención activa de la discriminación por género, edad, discapacidad, nivel socioeconómico u otras condiciones, asegurando igualdad de trato. Sostenibilidad, tanto ambiental como social y económica, desde 4 puntos de vista. El de la salud, reducción de emisiones, ruido, mejora de la calidad del aire. Transición justa, garantizando el empleo digno y la formación adaptada. Descarbonización, priorizando la electrificación. Y, por último, inversión racional, poniendo el foco en la movilidad cotidiana. Lo hemos mencionado ya, mantenimiento de lo existente y la intermodalidad frente a la obra nueva. Esto lo explicaremos también un poco más adelante, cómo pretende llevar a cabo esto la norma. Servicio al desarrollo económico sostenible, teniendo la movilidad como motor de productividad y resiliencia lógica, bajo principios siempre de neutralidad climática y competitiva. Digitalización, usando la tecnología como herramienta clave para adecuar el sistema a las necesidades tanto de usuarios como del sector productivo. Accesibilidad universal, diseñando la infraestructura y los servicios concebidos para ser utilizables con la mayor autonomía posible. Resiliencia del sistema de transporte. Importante este punto. Capacidad del sistema para ser flexible, dinámico y adaptable ante cambios o crisis. Tenemos una encima bastante interesante. Cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por España, tanto de la Unión Europea como tratados internacionales sobre el clima, biodiversidad y calidad ambiental. Transparencia y sensibilización y participación ciudadana en la toma de decisiones. Y por último, el fomento de la ciudad de proximidad, este concepto de ciudad de los 15 minutos, coordinando entre urbanismo, movilidad para reducir distancias y desplazamiento y favoreciendo también el uso racional del suelo. Como veis, los cambios, los principios que rigen la ley proponen cambios muy profundos a todos los niveles. O sea, no es una ley que con un papelito que apruebo mi plan de movilidad ya está todo dicho, ni muchísimo menos. Pretende un cambio muy importante a muchos niveles, como digo, y ahora veremos las herramientas que crea, digamos, o que organiza la ley para todo esto que quiere llevar a cabo, cómo va a hacerlo, ¿vale? Esto lo vemos en este
tercer punto, este tercer apartado de la exposición, que habla de la gobernanza y fomento de la movilidad sostenible. En su primera parte, la ley establece un marco organizativo y una serie de instrumentos diseñados para pasar de los principios rectores que acabamos de ver a la acción. Se crea una arquitectura de gobernanza que busca cooperación entre administraciones, fundamental, ahora veremos cómo, y la participación de la sociedad, así como herramientas de planificación para orientar el desarrollo de la movilidad sostenible a nivel nacional. Bien, el sistema general de movilidad sostenible. Aquí se define la estructura de gobernanza a través de una serie de órganos y herramientas clave que facilitan la cooperación y la toma de decisiones informada. Estos son los organismos que toman las decisiones y donde se almacenan los datos, ¿vale? Son estos tres. El Foro Interterritorial de Movilidad Sostenible, que está concebido como el principal órgano de cooperación entre Administración General del Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales para coordinar políticas y actuaciones a llevar a cabo. El Consejo Superior de Movilidad Sostenible, que se establece como el máximo órgano consultivo y de participación social, que tiene como función canalizar la voz de los diferentes implicados, sectores económicos, organizaciones sociales y personas usuarias en el diseño de políticas de movilidad. Y por último, el Espacio de Datos Integrados de Movilidad, el EDIM. Quedémonos con estas siglas porque aparecerá en el futuro. Es el instrumento digital central de la ley. Su objetivo es garantizar la disponibilidad de información y datos de movilidad de calidad para facilitar la gestión más eficiente, transparente y fundamentar las políticas públicas en evidencias sólidas. Lo acabo de decir, es el instrumento central de la ley, ¿vale? Lo veremos mencionar más adelante. Eh, ¿Cómo pretende la norma promover activamente la transición de un modelo de movilidad actual a uno más sostenible? Bueno, pues crea, digamos, estos instrumentos específicos. El marco estratégico, que es el DOMOS, es el documento de orientaciones para la movilidad sostenible. Y esto pretende que sea, digamos, la brújula que establece las directrices generales, los indicadores, las recomendaciones metodológicas que guiarán la planificación de todas las administraciones. Documentos complementarios. Se refuerza el anterior documento que acabamos de mencionar, el DOMOS, con guías técnicas de buenas prácticas y recomendaciones metodológicas estandarizadas. Y una nueva cultura de movilidad, incluyendo e introduciendo obligaciones transversales de concienciación, sensibilización e información para generar el cambio de hábitos necesario tanto en ciudadanía como en los profesionales. Este marco general de gobernanza y fomento sienta bases para el despliegue de instrumentos de planificación más concretos y adaptados a cada uno de estos niveles territoriales y sectoriales. Lo veremos seguidamente. Y lo que pretende es esto, pasar del modelo de movilidad actual, que bueno, con esta infografía hemos pretendido visualizarlo claramente, el modelo actual predominando el vehículo privado y la congestión de las vías de acceso, sobre todo a grandes ciudades, hábitos insostenibles, cada uno vamos en nuestro coche, y pasar a un modelo de movilidad más sostenible, un sistema intermodal eficiente y respetuoso con el medio ambiente, más seguro, poniendo, como dice la ley, a la persona en el centro. Bien, pasamos a el grueso de la exposición, porque todo esto que pretende la norma tiene que hacerse de alguna manera, tiene que llevarse a cabo. Pues estos son los instrumentos de planificación y gestión que la ley establece para ello. Es un sistema jerarquizado desde el Estado a las entidades privadas. Que actúa como las herramientas concretas para que estas distintas entidades traduzcan los objetivos que acabamos de ver de sostenibilidad en planes de acción específicos y medibles. Estos son los instrumentos que garantizan que las directrices generales se aplican de manera coherente en todo el territorio, aterrizan los objetivos del DOMOS en cada nivel territorial y funcional, desde el Estado a, como digo, las entidades privadas. ¿Cuál es el primer instrumento? Lo vamos a explicar, digamos, de mayor ámbito a menor, para que nos entendamos. El primero es el instrumento de planificación estratégica estatal en movilidad. Como el propio nombre dice, es el marco de referencia a nivel estatal y establecerá la política general de infraestructuras y servicios de transporte. No está actualmente elaborado. Ahora mismo la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada a 2030 es lo que cumple esta función. La ley no establece un plazo específico para que se publique y se apruebe este instrumento.
con lo cual podemos estar hasta 2030 con esta estrategia que digo que hay ahora mismo. Pero hay un documento ya que es el que establece las bases, ¿vale? Los siguientes son los planes de movilidad de las comunidades autónomas, que algunas ya tienen. Desarrollarán sus propios planes en el marco de las competencias que tienen atribuidas. Después, que vienen los planes de movilidad sostenible de las entidades locales. Aquí se establece la obligatoriedad de que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes elaboren un plan de movilidad sostenible simplificado. Es más sencillo, en el plazo de un año desde que entra en vigor la ley, es decir, a finales de este año 2026. Tiene que incluir una serie de medidas de ordenación, de distribución urbana de mercancías y tal. Esta nueva obligación se suma a la que ya existe para los municipios de más de 50.000 habitantes, que establece la Ley 7/2021 de Cambio Climático, que ya habla de que tienen que tener estos planes de movilidad los municipios de más de 50.000 habitantes. Ahora baja el umbral, digamos, a 20.000. Y por último, penúltimo, perdón, planes de movilidad sostenible para grandes centros de actividad. La ley prevé la elaboración de planes específicos para estos lugares que por su naturaleza, polígonos industriales, centros comerciales, hospitales, campus universitarios, concentran un gran volumen de desplazamientos y generan un impacto enorme en la movilidad. Entonces, se establece un mecanismo, o un instrumento, perdón, más bien, específico para estos grandes centros de actividad. Los criterios para definir quién está obligado en base a superficie, afluencia, número de personas, empleados o, como habla de universidades, estudiantes, los fijarán conjuntamente transportes y trabajo en un plazo posterior. Aún no se ha llevado a cabo esto y una vez esto se defina, hay 18 meses para aprobar estos planes y designar un gestor de movilidad, que en este caso tiene que haber una figura coordinadora de estos planes para grandes centros. Y vamos al grueso de la jornada. Como último instrumento, y probablemente el más importante porque aplica y afecta a un gran número de organizaciones, son los planes de movilidad sostenible al trabajo. Es el artículo 26 el que regula esto y es el más relevante, como digo, por el gran número de empresas y de entidades. Hablamos también del sector público a quien afecta. Vamos a entrar en detalle concreto. Ahora, como digo, nos extenderemos más en ver este punto porque es lo más interesante para la gran mayoría de los asistentes, seguro. Bien, este artículo 26 introduce lo que es probablemente la obligación más directa y de mayor impacto para las empresas y entidades del sector público, como digo, la elaboración de estos planes de movilidad sostenible. Este requisito trasciende la mera formalidad administrativa, lo ha comentado antes Cristina, para convertirse en una herramienta estratégica de gestión de personas, sostenibilidad corporativa y eficiencia operativa, porque obliga a a las organizaciones a analizar, a planificar y a mejorar los desplazamientos diarios de sus plantillas. ¿Vale? Transforma o busca, pretende esto, transforma la movilidad cooperativa de una buena práctica a una obligación legal, una buena práctica o una mala práctica en muchos casos, a una obligación legal sujeta a negociación colectiva. Un punto este también muy importante de la negociación colectiva, ahora lo veremos. Bien, hablamos de movilidad segura, sostenible, perdón, pero también de movilidad segura. ¿Por qué? Si la ley no menciona esto de seguro por ningún lado. Bueno, pues basándonos en lo que hay ahora mismo, que nos puede servir para elaborar nuestro plan de movilidad sostenible al trabajo, que eso es el plan tipo oficial de la DGT y el INS de 2020, que se basa en la guía de la IDAE de un año antes justo, eh, y a falta de una guía actualizada para elaborar estos planes de movilidad sostenible, es un documento válido y es el que debemos utilizar como modelo a día de hoy. Que probablemente se publique alguna guía actualizada, es posible, pero con lo que hay ahora mismo podemos trabajar y con fiabilidad de que lo que estamos haciendo se adecúa a la normativa, ¿vale? Por esto, por este plan tipo oficial de la DGT, que tiene un enfoque muy importante en la seguridad, debemos incorporar el análisis de riesgos viales, ya que factores como la presión de tiempos, la planificación de rutas o las llamadas durante la conducción son riesgos propiamente laborales. Integrando esto, podemos elaborar un plan
que cumpla tanto la Ley 9/2025 y también proteja nuestra plantilla. Por eso mismo debemos, en mi opinión, vamos a tratarlo así porque tiene que tener este concepto amplio, plan de movilidad sostenible y segura. Eh, ¿En qué nos basamos para darle este enfoque de seguridad? Bueno, pues la realidad del riesgo, por un lado, los accidentes de tráfico son una de las principales causas de mortalidad laboral. Estamos hablando de un 30 a un 30%, un 30 a un 35% del total. Es un porcentaje altísimo. Eh, la visión de este plan tipo de la DGT, que habla de que la sostenibilidad no se puede desligar de la seguridad vial. Entonces buscamos con este enfoque atacar, digamos así, dos frentes. Por un lado, el enfoque medioambiental, reduciendo huella de carbono, menos emisiones, mejorando esta sostenibilidad y reducir también la siniestralidad, menos bajas, menos costes operativos. Fundamental esto también de cara a cumplir con nuestras obligaciones de seguridad y salud. Y luego también el factor oculto, analizando las condiciones de trabajo que hemos comentado ya, presión de tiempos, las rutas, la gestión de la comunicación como causa raíz de la accidentabilidad, ¿vale? ¿Cuáles son las obligaciones que tenemos que tener en cuenta clave de este artículo 26? Bueno, el principal, aquí lo que nos marca, nos hace clic, ¿cuándo tengo que tener un plan de movilidad sostenible al trabajo? Bueno, pues la norma lo deja claro, aunque hay algún matiz que nos puede generar dudas. Lo deja claro en este sentido. En el artículo 26.1 dice que aplica a todas las empresas y entidades del sector público que tengan centros de trabajo, vamos a quedarnos con esto, no es empresa, es centro de trabajo, con más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno, ¿vale? Lo de los 100 por turno baja mucho el umbral. Si yo tengo solo un turno, porque trabajo en horario de 7 a 3 y tengo 120 personas, me aplica. No tengo 200 personas en total en mi centro de trabajo, pero tengo más de 100 por turno. Me aplica. Eh, este concepto de la habitualidad, ¿qué significa centro de trabajo habitual? Pues no lo define la norma claramente. No te dice personal en plantilla propia. La norma habla de personas cuyo lugar habitual de trabajo sea el centro en cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ETTs, contratas externos recurrentes, computan en este número de personas trabajadoras en el centro. Debo tenerlas en cuenta para contar y saber si me aplica o no la obligación de disponer de plan de movilidad sostenible y segura. Eh, Como digo, no, dice literalmente personas cuyo centro de trabajo habitual. Entonces, este concepto de habitualidad, a falta de que se defina más claramente, ahora mismo no hay esta definición clara, lo debemos entender así, ¿vale? Es mi recomendación. Si contamos, si no tenemos en cuenta la contrata habitual de limpieza o de mantenimiento eléctrico que vienen prácticamente cada día, entonces estamos contando mal. Puede que haya un desarrollo posterior reglamentario que lo aclare, pero a día de hoy este no existe, por lo tanto nos tenemos que quedar con lo que la normativa dice, ¿vale? Plazo de implementación. Lo marca ahí en naranja porque cuando se publicó la norma en diciembre de 2025, aquí hablaba de 24 meses. El Real Decreto Ley del 7/2026 lo ha cambiado y lo ha dejado en la mitad. Es decir, a finales de este año, 2026, tenemos que tenerlo aprobado y registrado. Eh, y con el tiempo que lleva el hacerlo, por las diferentes fases, ahora las explicamos, yo no me dormiría en los laureles. Contenido mínimo. En el artículo 26.3 se establece el contenido mínimo que debe tener el plan. Es posible que haya un contenido, un desarrollo reglamentario, como digo, que amplíe esto y deje más claro que se quiere o que no se quiere tener. Pero este artículo ya te dice lo que debe tener como mínimo, por lo tanto, como digo, podemos ponernos a trabajar. ¿Cuál es lo primero? Un diagnóstico de la movilidad, detallando eh, los patrones de desplazamiento de la plantilla, coche particular, transporte público, bus de empresa si lo hubiera, y la oferta de transporte en el entorno del centro de trabajo, ¿vale? Objetivos cuantificables, es decir, debo establecerme
metas claras y medibles para fomentar modos de transporte más sostenible, transporte público, movilidad activa, vehículo compartido, eléctrico sí que puede ser. Programa de actuaciones, que son las medidas concretas para alcanzar estos objetivos que previamente me he establecido, como la instalación de aparcamientos para bicicletas, promoción de teletrabajo, lo menciona expresamente la norma, la creación de rutas de autobús de empresa o la subvención de abonos de transporte. El teletrabajo, como digo, ahora está muy de moda, que si la Comisión Europea va a obligar, que ahora ya parece que no lo va a hacer, a que se implante teletrabajo siempre que se pueda, tal, bueno, pues mediante los planes de movilidad sostenible se pretende que se amplíe el teletrabajo siempre que sea posible. Es una medida de mejorar la movilidad, porque no se produce movilidad. Entonces es lo mejor. Cuando un riesgo deja de estar, pues es el principio básico, ¿no? Eliminar el riesgo. Pues aquí lo mismo, eliminar ese desplazamiento. Para su elaboración, ay, perdón, que me salto un punto. Eh, la seguridad vial es un punto fundamental, lo hemos comentado. Deben tomarse medidas específicas de prevención de accidentes in itinere y en misión, como parte del riesgo propiamente de trabajo, un riesgo laboral. Eh, Se debe tener en cuenta también no solamente a las personas trabajadoras del centro, sino también a los visitantes, a los proveedores y a cualquier otra persona que requiera acceder al centro de trabajo, ¿vale? Este punto también añade un plus de complejidad. Para la elaboración debe también tener en cuenta cuándo existan el plan de movilidad sostenible de la entidad local. Este cuándo existan lo he querido remarcar porque también es un cambio que introdujo el Real Decreto Ley 7/2026. Antes hablaba de que se debe tener en cuenta el plan de movilidad sostenible de la entidad local. Entonces nos podíamos agarrar a que, bueno, mi entidad local no tiene plan de movilidad sostenible, yo no publico el mío. Aquí te dice que cuando existan, es decir, si no existen, yo tengo que elaborar mi plan si es que estoy por encima de los 100 trabajadores por centro o 200, perdón, 100, 200 en el centro de trabajo o 100 por turno. La huella de carbono se puede contemplar también la compensación de la huella de carbono para aquella movilidad emisora de gases de efecto invernadero sobre la que no se haya podido actuar. Introduce la figura del gestor de movilidad, que hemos hablado de ello en el caso anterior de los planes de movilidad para grandes centros de actividad, ¿vale? Le introduce aquí como figura, es posible que se desarrolle reglamentariamente qué funciones tiene, cuándo debe existir, cuándo no, ¿vale? Abre la puerta a que se desarrolle esta figura, todavía no se ha hecho. Habla de los centros de alta ocupación, que son centros de más de 1.000 trabajadores en grandes ciudades de más de 500.000 habitantes, que exigen medidas adicionales para reducir la movilidad en hora punta, en estos casos concretos, y un sistema de seguimiento, esto es importante también, porque te habla de que cada 2 años tengo que presentar un informe para evaluar periódicamente el cumplimiento de los objetivos y la eficacia de las medidas implantadas. Es decir, tiene que haber un seguimiento y cada 2 años me debo presentarlo y registrarlo en el EDIM. Por lo tanto, no me vale con plantear una serie de medidas y bueno, a ver qué pasa, porque hay que ir presentando qué seguimiento se ha hecho eso, qué eficacia han tenido esas medidas, qué mejoras se han producido, ¿vale? Bien, otro punto súper importante de los planes de movilidad sostenible es que deben pasar por un proceso de negociación. Debe ser negociado con la representación legal de los trabajadores. Es un requisito que integra la movilidad sostenible en el diálogo social de la empresa. Esta obligación queda blindada por dos disposiciones de la propia norma, la transitoria primera, que regula de forma específica el proceso de negociación, estableciendo las pautas para el diálogo entre la empresa y la representación legal de los trabajadores, y en la disposición final tercera, que se modifica la ley del estatuto, perdón, de los trabajadores. Es decir, elevamos la negociación de los planes de movilidad al mismo rango que otras materias fundamentales en relaciones laborales, consolidando así la obligatoriedad. ¿Qué pasa si en la empresa no existe representación legal? Pues la ley te habla de que se debe crear una comisión negociadora especial, específica para esto. Por un lado, la representación de la empresa y por otro lado, la representación de las personas trabajadoras integrada por los sindicatos más representativos. Eh, eh, es- y otra cuestión que puede ocurrir, como puede pasar con los planes de igualdad, es que se bloquee por silencio de la representación legal de los trabajadores. ¿Qué hacemos en este caso? Bueno, pues vamos a entender, no hay jurisprudencia evidentemente todavía sobre esto, pero sí la hay sobre los planes de igualdad.
Y la Ley 9/2025 no establece mecanismos para resolver la falta de respuesta de la representación legal. Entonces, entendemos que aquí el proceso debe regirse por una analogía con la normativa de planes de igualdad y la jurisprudencia que sí hay en este caso del Tribunal Supremo. Por un lado, acreditar la buena fe, es decir, se debe documentar de forma fehaciente pues, requerimientos formales a la representación legal, todas las convocatorias a la mesa negociadora para demostrar la voluntad negociadora de la empresa. Y por otro lado, para evitar el bloqueo de registros, debemos impedir, pretendiendo impedir que el silencio o la inacción de esta representación legal derive en una infracción por no tener el plan en fecha, es decir, en diciembre de este año 2026, así podemos salvar la validez del plan ante el EDIM mediante la acreditación de este esfuerzo negociador serio y documentado. Ya digo, la clave aquí siempre es disponer de documentación que verifique que ha habido esta voluntad negociadora, ¿vale? Bien, hago un breve respiro para beber agua y entramos en una parte importante también de la exposición, porque claro, la norma me dice tengo que tener un plan de movilidad sostenible, ya nos ha marcado, acabamos de verlo, el contenido mínimo, vale, ¿cómo me pongo con ello? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues basándonos en la documentación que hay, esta guía del IDEA, este plan tipo de la DGT y del INST, podemos marcar estas fases como fundamentales para desarrollar el plan de movilidad sostenible al trabajo. Primera fase, lanzamiento y toma de datos, es, digamos, la auditoría. Aquí es donde ponemos los cimientos, ¿no? de nuestro plan. Tenemos que disponer de todos los datos posibles relacionados con la movilidad para que el enfoque sea correcto. Si no, si partimos de una mala toma de datos, el plan no nos va a servir para nada. Pretendemos aquí recopilar toda la información real de la empresa, hábitos de la plantilla para saber desde qué punto partimos y debemos evaluar no solo el aspecto ambiental, sino el riesgo legal y también financiero. ¿Qué acciones clave debemos tomar en esta fase de toma de datos? Lo primero, análisis de obligación y riesgo económico. Lo primero es computar nuestra plantilla más externos recurrentes, lo acabamos de ver. Estos umbrales de 200 o 100 por turno. Muy importante aquí también, auditar si la empresa recibe ayudas relacionadas con ese Real Decreto 7/2026 de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en el Oriente Medio. Si mi empresa está recibiendo algún tipo de ayuda de este tipo y en diciembre de 2026 no tengo plan de movilidad sostenible aprobado, debo devolver el 100% de estas ayudas. Es un mecanismo de presión, vamos a decirlo así, la normativa así lo establece, para quien reciba ayudas tenga su plan aprobado en fecha. Nos quedan 8 meses, no llega. Siguiente acción a llevar a cabo, encuesta de movilidad y vulnerabilidad. Debo lanzar un cuestionario digital anónimo para conocer el reparto modal y las barreras reales existentes en mi centro de trabajo. Aquí no solo hay que preguntar cómo viene el trabajo, sino que también hay que medir la pobreza del transporte. La normativa específicamente habla de este concepto eh, para detectar si el coste del desplazamiento o la dificultad supone un esfuerzo financiero crítico para algún trabajador. Y por último, inventario y siniestralidad. Tenemos que hacer, mediante una visita de campo o una toma de datos que se puede hacer también a distancia, auditar accesos, seguridad vial y parking disponible. Debemos recopilar también el histórico de accidentes in itinere y en misión de los últimos años. Si son los últimos 5, mejor, para alinear el plan con exigencias de prevención de riesgos laborales. Pasamos a la fase 2, que ya es una fase de diagnóstico y cálculo de huella. Es, digamos, la radiografía. Aquí convertimos estos datos que hemos tomado en la fase 1 en información estratégica para medir el impacto ambiental y social de la movilidad. ¿Cuál es el objetivo aquí? Identificar ineficiencias, riesgos de seguridad, incluyendo aquí el factor oculto de las condiciones de trabajo que hemos comentado antes, y cruzar los datos de movilidad con la realidad socioeconómica y cuantificando emisiones para cumplir con la Ley 9/2025, que habla de cálculo de huella de carbono, como vemos aquí en una de las acciones clave de esta fase.
¿Qué es esto del alcance 3? Medir las emisiones que emite mi plantilla en los desplazamientos in itinere, ¿vale? Es obligatorio este cálculo de huella de carbono. Detección de riesgos. Aquí es enfoque puramente de seguridad y salud, localizando puntos negros de accidentes, zonas de estrés, como puede ser cuellos de botella en accesos a un polígono industrial, condiciones de trabajo. Y aquí, si un acceso, por ejemplo, a mi centro de trabajo carece de arceno o de iluminación, puede haber una alerta de riesgo grave o inminente que justifique medidas urgentes en el plan. Esto está relacionado con el artículo 21 de la Ley 3195 de riesgo grave o inminente, con lo que se supone, paralización de los trabajos incluso. Análisis de la accesibilidad de isócronas. Estos unos mapas que nos puede hacer ver o permitir ver, mejor dicho, si la oferta de transporte público cubre los turnos cruzando los códigos postales para mapear visualmente las distancias y los tiempos de viaje de toda mi plantilla, ¿vale? Pasamos a la fase 3 de diseño del plan y medidas. Estas son, o debe ser, la solución a todo lo que nos plantee esta toma de datos anterior y el diagnóstico. Aquí debemos plantear siempre soluciones realistas y bajo el mando estricto de la ley, lo que la normativa me está pidiendo. El objetivo aquí es eso, medir un paquete de medidas técnicas, organizativas y formativas estructuradas bajo la jerarquía de movilidad sostenible, que lo hemos visto antes, que exige la norma. Debemos tener esta jerarquía siempre presente para fomentar el cambio modal y la electrificación. ¿Qué acciones clave llevo aquí? Pues estrategia jerarquizada y zona de bajas emisiones, alineando las medidas con las restricciones de las zonas de bajas emisiones municipales, si es que las tenemos, priorizando siempre movilidad activa, lo hemos dicho, esta jerarquía de la movilidad sostenible debe estar siempre presente, y el transporte público, dejando el vehículo privado o el carpooling como último recurso, pero también es un recurso, ¿vale? Medidas sobre infraestructuras, como puede ser instalación de cargadores eléctricos. Ya sabéis que si dispongo en mi centro de trabajo de un parking de más de 20 plazas, obligatoriamente debo tener al menos una instalación de recarga de vehículo eléctrico. Tener un parking seguro, videovigilado para bicicletas. Reasignación de plazas de aparcamiento premiando la alta ocupación. Medidas de gestión también, como puede ser, lo hemos comentado, plataformas de coche compartido, subvención de abonos de transporte público, rutas o lanzaderas de empresa, fomento del teletrabajo, expresamente lo menciona la norma, ya lo hemos dicho, flexibilidad horaria para aplanar la curva, es decir, que no todos entremos o salgamos a la misma hora para reducir la movilidad en horas punta, y definición de KPIs, marcando objetivos cuantificables. Por ejemplo, reducir un 15% el uso del coche individual en 2 años, que es lo que me marca la normativa como plazo para hacer seguimiento. Como última fase, una vez tenemos ya todo el papeleo hecho, digamos, que como ves es una fase, la fase 1, 2 y 3 son fases que no hago en 2 semanas, o sea, requieren de un tiempo. Y esta última fase puede también llevar un tiempo, porque es la negociación y el registro. Debe ser pactado un plan de movilidad sostenible al trabajo, igual que un plan de igualdad. Debe haber una negociación con la representación legal de los trabajadores, ya lo hemos dicho. ¿Qué acciones clave debo llevar a cabo aquí? La mesa de negociación, tengo que presentar el diagnóstico y las medidas a la representación legal de los trabajadores para debatir y aprobar, registrarlo en el EDIM, ¿vale? Una vez lo tenga aprobado, este es el paso final que garantiza el compliance legal y bloquea el registro, el riesgo de devolver las subvenciones, lo hemos comentado. Si mi empresa recibe algún tipo de ayuda relacionada con las medidas de ayuda por la guerra de Oriente Medio, esto me garantiza que ya no voy a tener que devolver lo que esas subvenciones me las puedo quedar. Y hay que establecer o crear una comisión de seguimiento para que cada 2 años, como me dice la norma, elaborar y hacer este informe de seguimiento y ver que se han ido mejorando en los puntos que me he marcado, ¿vale? Estas son las 4 fases. En algún sitio veréis que puede marcar 5 porque marca que el registro está como fuera, digamos. Pero bueno, al final la fase de negociación y registro se puede entender como una, ¿vale? Bien, hablamos de otro punto importante también, y es la integración del plan de movilidad sostenible en el trabajo, al trabajo, perdón, en el sistema de gestión integral Labor Compliance. Como toda obligación legal, pues
es un riesgo el no cumplirla. Entonces, em, el, el SGILC no es estático, se basa en la identificación de riesgos y el establecimiento de controles. Esto es un nuevo riesgo, no tener plan de movilidad sostenible al trabajo. Lo podemos incluir en el área de prevención de riesgos laborales, integrando directamente como una medida de control para los riesgos viales. Ya hemos hablado de la perspectiva de seguridad y salud que tiene el plan. Eh, y deja de ser un documento, el plan de movilidad, en el cajón para que sea una parte o una actuación de cumplimiento que debe ser auditada y revisada periódicamente para garantizar su eficacia. Podemos aplicar la metodología PDCA, planificar, hacer, verificar y actuar, las siglas en inglés, lo de PDCA, que tanto nos gusta o no, en mi caso. Eh, este ciclo de mejora continua se puede aplicar a los planes de movilidad. ¿Cómo? Pues las fases uno y 2 son las fases de planificar, como parte del análisis inicial de la organización. La fase de hacer, pues sería la fase 3 del plan de movilidad, implementar estas medidas técnicas y organizativas, teletrabajo, cargadores, carpooling. Verificar, pues el establecer esos KPIs de seguimiento. Tenemos que tener indicadores medibles. Bueno, pues vamos a tener indicadores con los que verificar mejoras, ¿no? En este informe de seguimiento bianual que nos establece la normativa que debo presentar. Y actuar, la mejora continua, es decir, ajustar las medidas en base a los resultados de los KPI para reducir siniestralidad, reducir emisiones, mejorar el acceso a mi centro de trabajo, en fin. ¿Qué sinergias puede tener también con otras áreas del SGILC, el Plan de Movilidad Sostenible al Trabajo? Lo ha comentado antes Cristina. Con el área 5 de igualdad, la perspectiva de género en la movilidad debe estar también presente. Seguridad en los desplazamientos, conciliación mediante teletrabajo, por ejemplo, reforzando aquí también el plan de igualdad integrado en el SGILC. Gobernanza y ética. El registro en el EDIM y la transparencia de los datos refuerza la cultura del cumplimiento y la responsabilidad social. Perdón, ¿qué pasó antes de tiempo? Em, Me he perdido aquí. Perdón. Refuerzan la cultura, decía, del cumplimiento y la responsabilidad social de la empresa. En el área económica también, el cumplimiento del plan de movilidad blinda frente al reintegro de ayudas que hemos comentado antes, integrando el riesgo financiero en la matriz general de riesgos laborales de la compañía. Y otros beneficios con la certificación, con plan de movilidad incluido, pues tengo seguridad jurídica, pues tengo evidencias de cumplimiento ante la inspección de trabajo, tengo mi plan registrado, ya tengo mi obligación cumplida y también un beneficio de reputación de cara a licitaciones. Contar con este sistema de gestión que incluye la movilidad sostenible suma puntos en contratos con la administración, mejora el rating ambiental, social y de gobernanza de la compañía. ¿Vale? Bien, hemos hablado hasta ahora, hemos contextualizado un poco la normativa, las obligaciones que establece, hemos hablado sobre todo del plan de movilidad sostenible al trabajo, que es el grueso, y quiero ya para terminar, no me voy a extender mucho, pero sí que quiero explicar algunos otros puntos de la norma porque también son importantes de cara a entender la obligación fundamental de los planes de movilidad, ¿vale? Em, lo hemos comentado ya, pero el enfoque social de la ley es muy potente. Habla de que la movilidad verdaderamente sostenible debe ser equitativa y accesible para toda la ciudadanía. Y habla aquí de colectivos especialmente vulnerables. Bueno, pues ¿cómo pretende esto? Establece obligaciones para que la movilidad sea inclusiva. Busca garantizar que la movilidad sea para todas las personas. Esto articulándolo a través de varias medidas, ¿no? Sistemas de medios de movilidad en el ámbito urbano, estableciendo la necesidad de ordenar los diferentes medios de transporte de las ciudades, priorizando siempre aquellos que son más sostenibles y accesibles, marcando la jerarquía que acabamos de comentar varias veces ya. Siempre movilidad activa, transporte público colectivo, esquemas de alta ocupación y movilidad compartida y por último el vehículo privado, priorizando aquí también los de bajas emisiones. Fomento de la movilidad activa.
dando prioridad a peatones y ciclistas mediante una planificación urbana que promueva la creación de redes de infraestructuras seguras y conectadas para caminar, ir en bicicleta, hablando otra vez de la ciudad de proximidad, de los 15 minutos, y creando entornos escolares seguros. Movilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida. Exige aquí adopción de medidas específicas para garantizar la plena accesibilidad del sistema de transporte para todas las personas. Perspectivas de género e igualdad de trato y no discriminación de la movilidad. El artículo 31 específicamente impulsa la incorporación de la perspectiva de género en la planificación de la movilidad para asegurar que el diseño de servicios e infraestructura responde a las necesidades de todas las personas y no perpetúe patrones de discriminación que ya existen, obligando a analizar las políticas de transporte para detectar y corregir dificultades de acceso en función de género, de edad y de recursos económicos, ¿vale? Como vemos, el enfoque humanista de la norma es muy potente. ¿Qué otras medidas complementarias complementan, valga la redundancia, este enfoque? Vemos que aquí habla de infraestructuras sostenibles, eficiencia de infraestructuras de recarga, promoviendo la transformación de terminales e instalaciones vinculadas al sistema de transporte hacia el consumo energético casi nulo con el despliegue de puntos de recarga rápida para así garantizar la movilidad eléctrica, carriles reservados para busbao, para vehículos de cero emisiones, esto hablamos de ciudades de más de 300.000 habitantes, medidas también en aeropuertos y puertos, información y gestión ambiental. Habla aquí del cálculo de huella de carbono para entidades tanto públicas como privadas que presten servicios de transporte. Sistemas de gestión ambiental, promoviendo la implantación de estos sistemas, tipo ISO 50001, ¿vale? No quiero entretenerme más en este punto. Eh, este apartado también lo comento rápidamente porque habla del cómo deben planificarse las infraestructuras actualmente. Eh, Hasta ahora, digamos que el análisis de la rentabilidad socioambiental no existía y ahora se establece eh, pasar de un modelo centrado en la construcción a uno basado en la rentabilidad socioambiental, introduciendo un proceso de evaluación anterior, obligatorio y en dos etapas para nuevas actuaciones. Primero se hace un primer filtro, digamos, en el que antes de iniciar cualquier estudio se analiza que el proyecto pueda continuar su tramitación y para eso tiene que tener un resultado positivo, detallando aquí cuestiones como la reducción de gases de efecto invernadero y alineando la planificación de infraestructuras con objetivos climáticos. Por otro lado, un estudio de rentabilidad, que es un segundo filtro, digamos. Si el proyecto supera el primer filtro, se somete a un estudio de rentabilidad más profundo y detallado. Aquí deja una válvula de seguridad, digamos, la normativa para razones de interés general debidamente motivadas, que eso a veces lo del interés general tiene peligro, pero bueno, dejan ese resquicio ahí. Hay una serie de excepciones también, en caso de planes de defensa, infraestructuras de transporte, etcétera, y establece también para completar, digamos, este marco de rendición de cuentas, establece la necesidad de realizar una evaluación posterior de los proyectos de inversión en 5 años desde la puesta en servicio, buscando con esto garantizar que los resultados reales de las infraestructuras sean analizados y publicados, reforzando así transparencia y mejora continua en la toma de decisiones futuras. Es decir, toda inversión que se vaya a llevar a cabo en este tipo de infraestructuras tiene que ser analizada previamente y justificada a posteriori, ¿vale? Se pretende con esto pues controlar a veces gastos excesivos que se han llevado a cabo en este tipo de infraestructuras. Rápidamente, régimen sancionador, que esto también a todo el mundo le interesa mucho. Bueno, ¿qué me pasa si no tengo mi plan de movilidad en fecha? Bueno, pues la norma está enfocada más en la corrección que en la recaudación. Como veis, las sanciones son bajísimas. Habla de infracciones leves, una sanción de hasta 2.000 euros y una infracción grave puede ser una multa de hasta 6.000 euros. Como veis, puedo pensar, bueno, me compensa no tenerlo porque me va a salir barato, digamos. A lo mejor me cuesta más elaborar el plan que la multa por no tenerlo. Bueno, vamos a ver exactamente aquí el problema que puede haber.
porque la novedad en este sentido la introdujo este Real Decreto que hemos comentado ya, Real Decreto Ley 7/2026. Eh, para las empresas que han sido beneficiarias de ayudas directas contempladas en esta norma, hay un riesgo que va más allá de la multa. Es que debo devolver las subvenciones que haya percibido por esta condición de empresa beneficiaria de estas ayudas. Aquí es donde me puedo pensar muy mucho si ya me compensa económicamente, porque claro, no es lo mismo pagar 6.000 euros como multa como máximo, que vemos que es una multa bastante baja, a tener que devolver el 100% de ayudas y dejar de optar a subvenciones, por ejemplo, tipo MOVES, los PERTES, ayudas a la digitalización, etcétera, más otro tipo de costes ocultos como pueden ser la prohibición de contratar con el sector público y la reputación, la mala reputación en este caso, que me daría al no disponer de este plan de movilidad, ¿vale? Como veis, no es una norma que vaya por desde el ataque, digamos, el incumplimiento desde un punto de vista recaudador, sino que busca otras cosas. Aquí, yo, de mi opinión, me parece bien. Siempre soy partidario de hacer las cosas no porque así me evito sanciones, sino porque las hago bien. Y este instrumento se puede utilizar para mejorar ostensiblemente mucho la calidad de mi trabajo, retención de talento que tanto se menciona y luego muchas veces no se establece prácticamente ninguna medida para ello, etcétera. Vale, y nada, este último punto lo mencionamos muy rápidamente. La norma, la Ley 9/2025, aparte de su texto, que no es que sea corto, pero incluye aparte muchísimas disposiciones adicionales, transitorias, finales. Son 38 adicionales, 22 disposiciones finales. Bueno, habla de muchas cosas, modifica muchas normas, pero sí que hay alguna cosa que quiero comentar porque es relevante de cara a todo lo que puede afectar a un plan de movilidad sostenible al trabajo y al día a día, digamos, ¿vale? Habla de que van a establecer se deberán establecer medidas concretas para impulsar el transporte ferroviario de mercancías. Habla de que se deben reducir, sí que lo habéis oído, vuelos domésticos en rutas donde no hay alternativa ferroviaria de menos de 2 horas y media. Habla también de un plan nacional de renovación del parque móvil para incentivar la compra de vehículos de cero o bajas emisiones, eh, enfocando esto al riesgo para la seguridad vial y al efecto contaminante que tienen estos vehículos. Habla también de, este punto lo he querido remarcar, creación de subvenciones para impulsar la elaboración de planes de movilidad sostenible a empresas con centros de menos de 50 trabajadores por turno o 100 en total. Es decir, baja el ratio a la mitad. ¿Qué me dice aquí? Que si yo no llego a esos 200 o 100 por turno, pero sí estoy en 100 o 50, me van a subvencionar el disponer de un plan de movilidad sostenible al trabajo por las medidas positivas para el resto que puedo implantar disponiendo de este plan de movilidad, ¿vale? Por último, también este plan estatal para el despliegue de puntos de recarga. Desde hace unos años se está intentando fomentar la instalación de puntos de recarga. Lo he comentado antes, en empresas que tengan más de 20 plazas de parking es obligatorio, pero bueno, eso se ha ido haciendo poco a poco. Habla aquí de una intervención del sector público para que en las zonas donde no hay instalaciones de recarga de vehículos eléctricos se fomenten y haya más. Eh, lo hemos comentado esto ya. Y bueno, por último, esta diapositiva, con lo que quiero aquí es un poco resumir lo que hemos comentado antes, poniendo en el centro el plan de movilidad sostenible como una herramienta que me sirva como escudo corporativo, eh, que me garantice el cumplimiento de la obligación si es que estoy dentro del umbral que la normativa me marca, que me garantice no perder subvenciones en el caso de que las haya percibido, pero más allá de esto, también lo podemos utilizar como una herramienta para mejorar la seguridad y salud de mi plantilla, integrarla dentro del compliance laboral, tratando la movilidad como un proceso de mejora continuo, ya lo hemos comentado antes,
y que tengáis muy en cuenta este cronómetro, esta fecha límite de diciembre de 2026 como el plazo en el que tengo que tener este plan. Por un lado, es obligatorio para todos y si encima recibo ayudas, tengo el riesgo de perderlas. Por lo tanto, yo no me dormiría en los laureles si estáis dentro de los centros de trabajo que la normativa establece como de obligado disponer de plan de movilidad sostenible al trabajo y espero que os haya servido hasta aquí mi exposición, Inma, lo que he ido explicando para tener claras las obligaciones que debo cumplir, si me toca, si no me toca hacerlo y qué tengo que hacer para cumplir con la norma. Perfecto, Rodrigo, pues muchísimas gracias. Nada, por tu intervención, creo que ha sido bastante completa, que nos has aclarado muchísimas dudas. Quedan algunas preguntas que me han ido haciendo por aquí, por el Ujú. chat. Voy a Sí, las veo. intentar que no nos alarguemos mucho, ¿vale? Voy a intentar Vale. comprimir algunas que pueden estar relacionadas y demás, y a ver si podemos Ujú. terminar lo más pronto posible, ¿vale? Antes de nada, sí que una de las primeras preguntas que nos hacían es bueno, que esta ley hace referencia a centros de trabajo de más de 200 personas trabajadoras y que si Ujú. por tanto el conteo es a nivel de centro de trabajo y en ningún Sí, caso de empresa. eso es. Habla de centros de trabajo. Si yo tengo 20 centros de trabajo, cada uno de ellos de 50 trabajadores, no me aplica. Va por centro de trabajo. Hay que pensar que lo que pretende la norma es facilitar la movilidad cuando hay mucha gente moviéndose. Entonces va por centro de trabajo. Aquí hablamos de centros de trabajo, no de empresa, no de Claro, CIF. No, en este eso hay que sentido, tenerlo claro. entiendo que, relacionándolo con otra pregunta que decían por aquí, que bueno, la modalidad remoto, por tanto, queda excluida o Claro. no de esta obligación de contar con el plan. Bueno, claro, 100% remoto no, porque claro, si estoy en 100% remoto, mi centro de trabajo es mi vivienda, mi casa, es mi caso, por ejemplo. Pero si yo estoy en remoto, pero tengo una oficina a la que estoy adscrita y en esa oficina sí que hay 150 trabajadores, aunque yo haga teletrabajo, el teletrabajo es una medida a incluir dentro del plan de movilidad. Pero no excluye. Si estoy en teletrabajo 100%, a esa persona no hay que contarla. Pero si tengo días a la semana en la que tengo que ir a mi centro de trabajo, sí. Si hay una oficina en la que estoy adscrito, digamos, si mi centro de trabajo es la oficina situada en, yo qué sé, en la calle que sea de Barcelona, pues ese es mi centro de trabajo y sí cuenta. Perfecto. También comentaban la relación de esto con las evaluaciones de los puestos de trabajo. Es decir, en las evaluaciones de estos puestos en cada persona trabajadora se recogerían estos riesgos de desplazamiento itinere y demás. ¿Cómo estaría relacionado? Sí, lo hace, claro, sí, sí. Si el puesto de trabajo obliga a que yo me tenga que desplazar, que salvo que viva en el bajo del edificio donde esté la oficina, tendrá que hacerlo y aún así también lo hace, debe tenerse en cuenta siempre, sí. También preguntaban, que tenemos un par de preguntas en este respecto, en lo que es el sector de la construcción, ¿no? En una obra Ujú. que además puede durar unos meses o puede durar años. eh, ¿Cómo se considera, ¿no? ¿Es la obra el centro de trabajo? Sí, Eh, además, en este caso tiene que tener una comunicación de apertura de centro de trabajo, tiene una serie de trabajadores adscritos a esa obra. Si supera los 100 por turno o los 200 en total, eso es un centro de trabajo. O sea, hay que tener claro el enfoque que va a centro de trabajo, sea una obra temporal, sea puntualmente me he trasladado ahora a otra oficina. Hay que tener en cuenta ese espacio físico y además en el caso de una obra, si yo inicio una obra hay que hacer una comunicación de apertura de centro, entonces ese centro ya computa todo el trabajador habitual que vaya allí, cuenta para ese conteo de 100 por turno o 200 en total. Una obra, a salvo que sea muy grande, no tendrá tantos trabajadores, pero bueno, sí las hay. Las hay que tienen más de esta gente, sí. vale, me preguntaban por aquí también si los clientes y los proveedores entran en ese cómputo y se tienen que tener en cuenta las medidas que se deben preparar, o esa persona no se considera habitual y es recurrente, o cómo entraría en Es esto. que aquí está
la parte compleja que no se define claramente qué es esto de habitual. Mm, habitual, que vaya una vez al mes es habitual. Yo entiendo que no, pero no está claro. Entonces, yo en nuestro caso se va a facilitar mediante un código QR para que todo el que entre ahí, proveedor, una visita o una auditoría, compute de alguna manera. Pero claro, habla la norma de habitual. Yo entiendo que habitual no es que vaya una vez al mes, pero no está claro definido. Entonces, bueno, hay maneras de computarlo y por lo menos tener en cuenta que hay una persona X que va 2 veces al mes. Pues tener claro esto, porque las medidas a tomar en este caso no son las mismas para un trabajador que va todos los días. Pero es un concepto que la norma no define claramente y cuando no se define una cosa clara, pues entonces hay que interpretar y la interpretación a veces pues puede ser contraria a lo que luego la administración te va a pedir. Entonces, bueno, a ver por dónde tiran. Vale, bueno, pues voy con la última pregunta, ¿vale? Y así vamos cerrando. También comentaban si en este apartado que hemos hablado de diálogo y negociación, Ujú. tienen que ser partes iguales entre la parte social y la parte de empresa, como ya ocurre con la negociación de los planes de igualdad. Sí, en este caso tiene que haber una paridad, sí, y haber un mismo número de personas de una parte y de la otra. Sí, se tiene que establecer la comisión negociadora paritaria. Vale, pues nos quedamos sin tiempo para más. Dar gracias a todas las personas que nos habéis acompañado. Si se queda alguna duda en el tintero o surge alguna duda más a partir de este momento, pues estamos encantadas de poder contestarlas en info@igualia.com. También tenéis el contacto ahí de Rodrigo por si queréis preguntarle directamente a él. Y nada, Rodrigo, agradecerte de nuevo que nos hayas acompañado y esta clase magistral. No, Y maestral. ya, bueno, seguimos en contacto. Ya sabéis que todas las personas podéis disfrutar de la jornada de nuevo en el canal de YouTube de Igualia en los próximos días. Anunciaremos en redes sociales cuando está disponible. Y nada, que paséis todas muy buena tarde. Muchas gracias. Hasta otra.